Parece mentira. 45 años ya. La mitad de nuestras vidas. Claro, justo la mitad. Del golpe macabro, terrible, que condenó a miles y miles de familias y asesinó a miles y miles de hombres y mujeres jóvenes y persiguió y puso presos políticos y fusiló en las calles con el silencio de una sociedad que no veía, no escuchaba, no sentía, no decía, no hablaba. Yo no vi, yo no escuché. ¿Cuántas veces las madres escuchamos eso? De verdad que no vi nada. Y habían venido 20 hombres sentados por los techos, rompieron las puertas, pero nadie veía nada. Había ceguera política. Y mientras se llevaban, y mataban, y torturaban, y violaban, y llenaban las comisarías y los campos de concentración. Campos de concentración en la Argentina no hay. Los desaparecidos no están en ningún lugar, decía Videla, el sádico. Y ahí salimos a la calle. Y 45 años después estamos en la calle. No dejamos nunca, ni un solo día, de hacer lo que le prometimos a nuestros hijos. Esa juventud increíble de hombres y mujeres jóvenes, de trabajadores. 54% son trabajadores los desaparecidos. ¿Cuántos que pelearon, por favor? ¿Cuántos que pelearon para armar pequeños sindicatos? Porque había... Ahora están los gordos, pero antes había también muchos traidores. Estaban los Rucci, los Lorenzo Miguel, había un montón. Son los mismos, ¿eh? Tienen el mismo proyecto, la misma cabeza. Y también hay un montón de hombres y mujeres jóvenes que arman otros sindicatos. Hace casi 2 noches que no duermo pensando de qué iba a hablar, cómo iba a comunicar con ustedes, queridas hijas, queridos hijos, porque es con ustedes que quiero hablar, a ustedes les quiero contar. Donde estén, en algún lugar seguro que me escuchan. Y si no me escuchan ustedes, me escuchan los otros pibes que nacieron después que ustedes, que también es importante que escuchen. Y anoche, como a las 2, me acordé, cuando vos viniste, Jorge, me dijiste, mami, esta noche podemos venir 10 o 12 chicos a preparar una volandeada. Sí, podés venir, ¿cómo no? Te pusiste contento, me diste un beso y me dijiste, ¿sabes qué pasa, vieja? Tenemos que preparar los volantes. ¿Querés que te cuente cómo lo vamos a hacer? Bueno, y me contó. Tenía la pila de volantes pasados por un hilo, y ese hilo, cada pilita pasaba por una espiral con un hilito. Y cada joven llevaba un paquetito y tenía que prender 2 o 3 espirales y llevarlos a la facultad y ponerlos arriba en todos los techos, en todos los lugares, prender la espiral, y cuando llegaba al hilo se cortaba y se volanteaba solo. Y ellos habían disparado para que no nos agarren. Cuántas ilusiones con esa volanteada. Después de un rato, habían venido tarde, que estaban trabajando, mi hijo me llama, me dice, mami, ¿querés que te muestre volante? Sí, cómo no. Y lo leí. Y él me explicó. Y pedían casi las mismas cosas que estamos pidiendo todavía hoy. Contra el hambre, contra los traidores de la CGT, contra la falta de trabajo,
contra el cierre de universidades, por la gente que vive en la marginalidad. Cuando pienso parece que fuera hoy, como si hubiéramos hecho un volante hoy. Y fueron a volantear. Y lo hicieron y les salió bien. Y estaban felices. Pero cada vez era más apretado todo. Cada vez estaban más cerca de nosotros. De ellos. De ellas. Y se lo fueron llevando. Y ahí salimos las madres. Salimos y no paramos, y acá estamos. ¿Y saben qué pasó, chicos? Había gran expectativa porque viniera un gobierno constitucional. Sabíamos que estaban en los campos de concentración, pero pasaron muchos años hasta que nos diéramos cuenta que no iban a volver, que los estaban matando, que mataban a las jóvenes y a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres y a los trabajadores y a todos los que les molestaban y que les decían la verdad. Recién en el 79 nos dimos cuenta que no iban a volver y endurecimos nuestro discurso, endurecimos nuestro trabajo. Y esperábamos un gobierno constitucional. Y presentamos denuncias y cantidades de habeas corpus, miles y miles, rechazados, no aceptados, con mucha complicidad. Complicidad del Poder Judicial, de los jueces, los famosos, los mismos que ahora. ¿Cuánto tiempo que pasó? ¿Saben qué pasó también? Llegó el gobierno de Alfonsín y había muchas madres esperanzadas, pero algunas de nosotros que habíamos observado cómo se había movido Alfonsín, no lo teníamos confianza. Había hecho un decreto con otro abogado como él, y ese decreto era que todo aquel que no había sido visto por 6 años estaba muerto. Como si decir que se murieron fuera una cosa fácil. Ya nosotros estábamos re enojadas con eso. El otro que lo acompañó se llamaba Amadeo, era un tipo de la derecha. 22.079 se llamaba, era el decreto. Y ya llegó Alfonsín y estuvimos todos en la calle muy eufóricos. Y le pedimos entrevista. Y en la entrevista nos dijo que no podía hacer nada, pero que le iba a pedir a los militares. Y les pidió. Y después recibió a 2 o 3 madres que fueron y les dio un papelito como del supermercado. Y cada cuartel decía que no había, ni había ido, ni había pasado nunca ningún desaparecido por ese cuartel, ni por esa comisaría, ni por ese lugar. ¿Les hace acordar a algo? ¿La mentira? ¿Les hace acordar a algo? Parece que los que mienten son los de la derecha, pero los radicales que se decían de izquierda también mentían. Porque aceptaron calladamente ese papelito que decía que nunca habían pasado por ahí. Y empezó a gestar a Alfonsín, con muy mala intencionalidad, el tema del perdón para los militares. Pero antes del perdón, inventó la reparación económica para mandar a las madres a una lucha individual, que cada una se ocupara de su hijo. Una reparación económica oprobiosa. Le puso precio a la vida de ustedes. $265.000 por cada desaparecido. Y las madres dijimos no. La vida de nuestros hijos y de nuestras hijas no vale plata. La rechazamos, nos repugnó. Tampoco aceptamos la exhumación de cadáveres, que la hacía todos los mediodías a la hora de comer. Tampoco aceptamos la pensión. Y ahí nos damos cuenta que eran todos inventos de los yanquis, porque también trajeron los antropólogos, y que lo único que querían era que cada madre se ocupe de su propio hijo. Que nada de socializar la maternidad, como las madres habíamos hecho. Nada de luchar por todos.
No se puede presentar habeas corpus en conjunto. Ya nos lo decían ante los jueces. Y Alfonsín lo repitió. Y le fue mal. Le fue mal, acordó con los militares. Felices Pascuas, no fueron felices. Y vino Menem. Y vino Menem y destruyó lo poco que había de credibilidad en la política. Ustedes que amaban la política, ustedes que nos enseñaron tantas cosas, parecen cosas pequeñas pero que son profundas. La lealtad, la solidaridad. Yo me acuerdo cuando tenían que poner cada uno de ustedes para los compañeros que se tenían que esconder o pasar a la clandestinidad o que tenían problemas de salud. Los casados, un 30% del sueldo, los solteros, medio sueldo. Y lo ponían con amor, porque era para el otro. Ya ustedes habían inventado el otro soy yo. Sí, era verdad. Para ustedes es como decía el Che. El Che tenía algo muy hermoso que decía, hay muchas cosas que no sabemos de ustedes, ni nos conocemos. Y yo estoy en Bolivia solo, en la selva. Pero si a usted le duele lo mismo que a mí, si a usted le molesta lo mismo que a mí, si a usted le taladra el corazón cuando ve a un niño con hambre, lo mismo que a mí, seguro somos compañeros. Y eso tenían ustedes. Cada uno era compañero del otro. No importaba si no lo conocían, pero había que poner para sostenerlo, para darle. Y eso aprendimos de ustedes. Y Menem hizo pelota a la política, porque Menem mostró que la política no servía para nada, que todo era bailar con odaliscas, remató el país, lo regaló, privatizó y dejó el país hecho pelota. Y después vino de la Rúa, que era peor que Menem. Y llegamos al que se vayan todos. Y estuvimos en la plaza y fuimos a salvar a gente que se la llevaban ya con mucha ferocidad. Y el que se vayan todos se convirtió en una feroz paliza a las madres, en el asesinato de casi 50 jóvenes en la plaza y de la Rúa huyendo como un cobarde en un helicóptero. Y después de todo eso, de que se vayan todos, llegó Néstor, que no lo conocíamos. ¿Saben, queridos y queridas? No lo conocíamos. Y las madres dijimos, no hay que votar, no hay que votar. No hay que votar porque son todos iguales. Menem, Duhalde y este hombre que no conoce nadie, Kirchner, es la misma mierda, no votemos. Y se hicieron las elecciones, hubo una negociación ahí, y Néstor llegó a ser presidente con el 22% de los votos. Y nosotros decimos, ¿qué nos esperará? Y mi mamá, que no sabía mucho de política, pero era muy sensible, me decía, me parece que es bueno este tipo. ¿Vos no lo conocés? No, no lo conozco, mamá. No, hija, me parece que es buena persona. Yo digo, ¿de dónde habrá sacado mi mamá que era buena persona? Y nos empezó a sorprender. Néstor nos empezó a sorprender. Bajó los cuadros de los militares. Dijo, corrió volando a una provincia que hacía 2 años que estaban de paro los maestros y les arregló el sueldo todo al otro día que asumió. Y dije, nos empezamos a dar cuenta que era buena persona. Y a los 8 o 10 días me llama Fidel y me dice, Eve, tenerle paciencia a este hombre, que es un diamante, no lo dejen perder, este hombre es un diamante. Yo dije, bueno, si lo dice Fidel. Y enseguida decidió darnos la ESMA, y antes de que pasara eso, las madres le pedimos una entrevista, porque nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Sí, queridos hijos, qué suerte que nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Le pedimos una entrevista que vinieron los periodistas, le pedimos perdón, le pedimos disculpas
doctor, nos equivocamos, dijimos que usted era la misma mierda que los demás y no es así. Nosotros reconocemos su trabajo, estamos orgullosas y queremos apoyarlo. Él se puso muy contento, se le llenaron los ojos de lágrimas, nos abrazamos y nos vinimos contentas para la casa. Y ahí empezó a surgir Latinoamérica, Chávez, Evo, Correa, Néstor. Empezamos a viajar con ellos juntos, a hacer actos, actividades. Lula. La verdad que Néstor hizo algo maravilloso, chicos y chicas, hijas y hijos nuestros. Néstor le volvió a dar a los chicos jóvenes la visión de lo que era la política. Y los ayudó y les habló y los llamó para algunas reuniones. Y muchos les llevaban proyectos y les decía, bueno, ustedes pónganlo a caminar y cuando camine vienen de vuelta. Y cuando hizo un acto en la ESMA para entregarnos un pedazo a cada uno de los movimientos, nos dio el premio más grande que nadie nos había dado. Por eso no aceptamos este premio de ahora, porque no hay más grande ni mejor premio que el que nos dio Néstor. Y Néstor dijo que nosotros éramos sus madres y que ustedes, hijos e hijas, eran sus compañeros. Ese honor no lo olvidamos nunca. ¿Qué primavera vivimos? Una alegría tras de la otra. Tuvimos un proyecto juntos de construcción de casas, de viviendas, de escuelas, de hospitales, que después Clarín, con los secuaces, para atacar a Cristina y a las madres, lo destruyó. Pero hicimos cantidad de hospitales y cantidad de escuelas, y cantidad de barrios y cantidad de casas. Que nadie se acuerda ahora, pero las hicimos. Y después vino Cristina. Néstor, no les conté, echó al fondo, le pagó y dijo, basta, acá no queremos saber más nada con ustedes. Y después Cristina, una mujer inteligentísima, que siguió con el mismo proyecto de Néstor. Cuántas alegrías, cuántas cosas que pasaron. No podíamos creer que Latinoamérica resurgiera de esa manera. Brasil, un país donde la gente vive en las plazas. Lo que hizo Lula, lo que trabajó. Evo, un indígena, presidente de Bolivia, le dio de todo. Correa, tipo re inteligente, economista, que también le había echado loco Fidel. En un congreso grande dijo, este tipo vale oro, sin que nadie lo conociera. No se puede creer, chicos, las cosas que pasan. Por eso les quiero contar a ustedes y a los que nacieron después de ustedes. Porque hay muchos jóvenes que no saben todo esto que estoy contando. Cuando hablo de los trabajadores, 54% de ellos desaparecidos, me acuerdo cuando armaban pequeños sindicatos, que es lo mismo que pasa ahora. Hay muchos sindicatos muy progresistas, muy combativos, pero que no están en la CGT o no pueden gobernar en la CGT. En la CGT están los mismos que estaban cuando estaban ustedes, con el mismo proyecto, apoyar a los que más tienen. Y Cristina también nos dio todo. Y después la empezaron a ensuciar, a decir que robaba. Murió Néstor. Se nos fue Néstor de un rato para el otro. Pero nosotros dijimos que estaba vivo igual que ustedes. Está vivo igual que ustedes. Lo escuchamos en sus discursos. Lo sentimos cerca nuestro. Y también murió Chávez, otro grande, que también fueron dos pérdidas increíbles, porque son los imprescindibles.
Y las madres siempre batallando y haciendo. Nunca nos quedamos sentadas. Nunca nos quedamos sin hacer nada. Y la radio, y el ECUNI, y la Casa de las Madres, y el archivo. La fascinación por el archivo, saber quiénes eran cada uno de los militares, los que hicieron los campos de concentración. Cuántas cosas en estos 45 años, queridos hijos, cuántas, queridas hijas, que no las dejaron tener a sus hijos. Algunos se los robaron, otros se los mataron. La condena, se hicieron juicios, es verdad, con Néstor, con Cristina. Pero ¿saben qué pasó? Poco a poco ellos se fueron llenando de privilegios. Es cierto que hay presos, pero no están presos en cárceles comunes. Están presos en lugares del ejército, en Campo de Mayo, los visita la familia. Los visitaba, porque ahora casi todos están con prisión domiciliaria, los que no están sueltos. Hay muy pocos detenidos. Por eso nosotros dijimos, aprendiendo de ustedes, de ese amor que tenían por los pibes y por las pibas, cuando venían del barrio a decir que no había comida, aprendimos de ustedes a empezar a ocuparnos y preocuparnos por los pibes y las pibas que no comen, por los barrios más marginados, más pobres, más olvidados, donde viven los nadie. Y Cristina perdió y llegó la dictadura de Macri. Las únicas fuimos nosotras las que le dijimos a Macri lo que era. Con ese parar la mano Macri, le dijimos lo que era. Un tipo con ideología nazi. Esto de mentir, como mentían los militares, igual mienten los macristas. Porque ¿saben qué pasó, chicos? Los radicales se hicieron macristas. Ya venían derrapando. Quedaron unos poquitos que han formado un pequeño grupo. Pero la mayoría de los radicales, con el hijo de Alfonsín, se aliaron con el macrismo. Por eso ganaron. Porque decían que Cristina robaba. Porque no la aguantaban a Cristina. Porque Cristina no quería el fondo, no quería la CGT. Clarísima. Y le empezaron a acusar que robaba, como le hicieron a Lula, como le hicieron a Evo. Para que todos se creyeran. Un día excavaron donde ella vivía, las rutas, porque decían que ahí abajo había enterrado dinero. Y todo era mentira. Todo era mentira. Y con las mentiras encarcelaron a Lula, lo sacaron a Evo, lo expulsaron a Correa, con las mismas mentiras. Le sacaban todo el dinero. Y Macri nos endeudó y nos persiguió y nos odió, porque son los de la muerte, el odio y la mentira. Igual que los militares. No hay ninguna diferencia. Les parecerá mentira después de 45 años. Pero es así. No sé si tan mentira, porque alguna vez nos dijeron que era muy difícil de desterrar el capitalismo. Ese capitalismo salvaje, el que mata de hambre. Ustedes también me mostraban listas de qué pocas familias eran las más ricas del mundo y cuántos millones había que se morían de hambre. ¿Y saben qué pasa? Aquel volante que me mostraron ese día casi sirve para ahora. Solo que ahora hay más muertos de hambre, más sin trabajo, porque además de la pandemia, que no hay vacuna para eso, del macrismo, llegó esta otra pandemia del virus. Y ganamos con una coalición. Una coalición donde, claro, se metió de todo en la bolsa. Y ahora nos está costando caro. ¿Saben por qué?
Porque aquello que ustedes nos contaban de los más ricos, y ahora el presidente, no sé si les tiene miedo o qué, pero en vez de conversar con nosotros, conversa con ellos. En vez de conversar con la gente de bien abajo, de trabajadores, algunos sindicatos sí, de vez en cuando, pero cuando tiene que decidir, los llaman a los gordos de la CGT, que son los mismos de antes, ¿se acuerdan? De los Rucci, de los Lorenzo Miguel, esos que los sacaron a ustedes, esos que le pegaron a ustedes, que los balearon a ustedes. Queridos míos, queridas mías, no se imaginan cuánto que hemos luchado. Pero todo es poco por ustedes y para ustedes. Las madres cuando hacemos algo pensamos mucho en no herirlos, en este día de la tragedia tan enorme. El día que empezó la tragedia en el país hace 45 años, que exterminó a 2 generaciones, que mandó al exilio a 1,5 millones, que destruyó toda la economía. No hacemos nada que los pueda ofender a ustedes. Tratamos por todos los medios de ser lo más leales posibles. Tratamos por todos los medios de hacer todo lo que ustedes hacían y de ocuparnos y preocuparnos por esos que no tienen nada. Una vez, la negrita, mi nuera, que también es mi hija, me dijo, ¿sabe mi suegra? Porque ella me decía mi suegra. Hay mucha gente que son los nadie. ¿Cómo los nadie? Le digo yo. Claro, porque no tienen documento. Y me contó. Y me explicó. Y resulta que hoy, en los barrios tenemos un montón de nadies. Hombres y mujeres que no tienen documento. Entonces no tienen la tarjeta para subir. La sube, no tienen la tarjeta que da el gobierno para comer. No tienen nada. Nada más que hijos, unas chapas para vivir abajo y de vez en cuando algunos que le tiran algo para comer. Nosotros al principio tuvimos una entrevista con el señor presidente, pero yo en la entrevista les dije, mire, tengan cuidado con Massa, que es uno de los aliados. Tengan cuidado con los gordos de la CGT. Nunca vaya adelante usted, vaya atrás por la duda, que no le claven un cuchillo por la espalda. A él no le gustó que yo le dijera eso, pero me tuvo que escuchar. Y le dije muchas otras cosas que podían pasar. Le hablé mucho del Poder Judicial, no de la justicia, porque la justicia es una palabra nuestra como la libertad, del Poder Judicial. ¿Qué iba a hacer? Hasta ahora no hicieron nada. Son los mismos, chicos, los mismos que dijeron que no a todo, que no nos recibieron las cambias por los mismos, las mismas familias, con las mismas historias. Y después los medios de comunicación. Los medios de comunicación se adueñaron de todo. Entonces, mienten. Hoy, esta mañana, ni bien me levanté, me puse a leer algo de los medios, paso por el diario La Nación. Lo primero que había era una mentira, el Clarín otra mentira. Que no había aviones, que no venían aviones, y están llegando los aviones con las vacunas. Ellos decían que no iban a llegar. Y ya salieron de Rusia para acá. Van a llegar esta noche. Y ellos descaradamente esta mañana decían que no van a llegar, para hacer volcó al gobierno. Y yo creo que el señor presidente se equivocó, ¿saben? ¿Saben, chicos? ¿Saben, chicas? Creo que se equivocó. Porque él los trató como opositores. Y el macrismo no es una oposición. Es un enemigo. Igual que los militares. Son enemigos para todos. Son la muerte caminando. No a las vacunas. No, vacuna no, barbijo no. No hay que cuidarse, hay que salir a la calle. Cuando nos llenamos de gente que se contaminó, empezaron a pedir las vacunas. Pónganse de acuerdo. Y lo tenemos a Larreta, que es una rata, que también nos muestra cómo son la muerte, tratando mal a los discapacitados, por supuesto a los que menos tienen.
Lo mismo de lo que se quejaban ustedes en aquel volante con la comida que venía para los chicos. Pasa ahora, 45 años después. La que sigue siendo clarísima es Cristina. Cuando habla, hizo un libro. No sé si saben. Y cada vez que lo presentó se llenó una plaza. Se llenaron cualquier edificio, no cabía la gente afuera, en la calle, como sea. Y ahora cada vez que habla, es increíble los discursos de Cristina. Pero es la vicepresidenta. El otro día hizo un discurso maravilloso. Pero hay mucha oposición, muy macabra, muy maldita. ...45 años pasaron... de aquel volante que hicieron cuando ustedes estaban en su militancia. Y casi lo podíamos poner hoy sin correrle una coma. Porque todo lo que hizo Néstor y Cristina lo destruyeron. Todo. Porque Macri nos endeudó por no sé cuántos años. Porque el Fondo Monetario también es responsable. Porque los yanquis siempre están atrás. La OEA siempre está atrás. El golpe a Evo se lo dio la OEA. Y acá los que están tienen muchas ganas de golpear y golpean todos los días por algo. Y mienten, y mienten, y mienten, y mienten. Igual que los militares. No hay desaparecidos, no están en ningún lugar. Acá no tenemos a nadie. En las comisarías tampoco hay nadie. No, no, no. Las madres están equivocadas, están locas, sí, son locas. Las locas de la Plaza de Mayo. Estábamos locas, es verdad. Hoy en este día que muchos no entienden, les parece que festejan. Y no es para festejar, es para recordar, para no olvidar y para quererlos a ustedes cada vez más. Una vez me dijiste, Jorge, mira mamá, si nos pasa algo, no te preocupes, porque mientras haya uno solo que levante nuestras banderas, nosotros vamos a vivir. Y ahora hay miles, millones de jóvenes trabajando. Esos que formó Néstor, que no dejaron de hacer política a pesar de Macri, porque Macri no los quiere, pero a pesar de eso están en la calle, como ustedes trabajando, a veces sin dirección, pero no importa, porque están haciendo y mucho. Y eso me da como tranquilidad. Pienso que las madres nos podemos morir tranquilas porque hay muchos jóvenes haciendo de todo, como hacían ustedes. Unos en el trabajo, otros en la ciencia, otros en la educación, otros en la ayuda, en la solidaridad. Solidaridad, lealtad. ¿Cuántas veces me dijiste? Hay mucho traidor todavía. Hay muchas traiciones. A las madres nos traicionaron muchas veces, pero nunca bajamos los brazos, porque siempre estaban ustedes, marcándonos un camino. Las palabras de ustedes las tenemos acá, todo el tiempo. Cada cosa que nos decían, cada cosa que nos marcaban, cada momento que nos hacían vivir. Por eso hoy, en este día de los 45 años, en este 24 de marzo, les quise contar lo que había pasado, para mostrarles cuántas cosas nos enseñaron ustedes y cuántas cosas vio Néstor en ustedes, diciendo que ustedes eran sus compañeros. Por eso Néstor hizo lo que hizo, porque pensaba igual que pensaban ustedes. Por eso el único premio que nosotros podemos recibir y el que más amamos es ese de Néstor, que nos dijo, ustedes son mis madres y sus hijos y sus hijas, mis compañeros. Y en eso estamos. Este 24 no podemos ir a la plaza, pero va a salir este discurso para que todos lo escuchen. Y va a salir por la televisión también. Y ustedes nos seguirán marcando el camino. Ustedes, queridos, amados, hijos y hijas. Los tenemos presentes todo el día. No importa cómo se llamen. Ustedes ya saben que socializamos la maternidad, que somos madres de todos. Y los tenemos en el corazón.
y los amamos cada vez más. Y los sentimos cada vez más cerca y cada vez más guiando este camino tan difícil de la lucha. Sabemos que la revolución es como el horizonte o como la utopía. Uno camina hacia él, pero nunca lo encuentra. Gracias.